Buenas a todos. Hoy nos toca desarrollar el capítulo número 4 de Física 4, que se trata sobre capacitancia y dieléctricos. Vamos a iniciar el capítulo hablando de lo que son los capacitores. ¿Sí? ¿Qué es un capacitor y para qué nos sirve en Física 4? ¿Verdad? Vamos a decirle, el capacitor, como dice ahí, es un dispositivo que almacena potencial eléctrico y carga eléctrica. Entonces, el capacitor lo que hace es que almacena energía. El capacitor, al almacenar energía, es una energía potencial la que almacena. Porque si nos acordamos de lo que vimos en la clase pasada, el capítulo 3 de potencial eléctrico, vimos que el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Entonces lo que almacena el capacitor es energía potencial. Y también almacena carga eléctrica. Si podemos hacer una analogía a lo que es la mecánica, como estuvimos haciendo en todos los capítulos para poder entender un poco mejor, el capacitor se puede relacionar, por ejemplo, a un resorte. Un resorte, al estirar o al comprimir el resorte lo que hace es que almacena una energía potencial elástica. Y el capacitor, al cargarse, lo que hace es que almacena una energía potencial eléctrica, ¿sí? Almacena el potencial eléctrico y también carga. El capacitor se puede construir teniendo dos conductores separados por un aislante. Generalmente este aislante puede ser el aire o puede ser el vacío o puede ser cualquier otro tipo de aislante que vamos a ver más adelante cuando veamos justamente los dieléctricos. En esta primera parte a tener este aislante, vamos a considerar que es el vacío, ¿sí? Entonces vamos a tener dos conductores que están separados por un aislante, donde estos dos conductores están conectados a una fuente, ¿verdad? Que les da energía, que eso vamos a ver más adelante, pero vamos a concentrarnos solamente en el capacitor, que en sus dos extremos están a potenciales eléctricos distintos, donde un extremo está a un potencial mayor, otro extremo está a un potencial menor. Entonces, entre los dos extremos del capacitor hay una diferencia de potencial delta V. En el lado del potencial mayor se almacena carga positiva y en el lado del potencial menor se almacena carga negativa. Estas cargas son iguales, pero de signos contrarios nada más. Entonces, eso es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que almacena potencial eléctrico y carga eléctrica. Está compuesto por un conductor, dos conductores, mejor dicho, separados por un aislante. Estos dos conductores están a distinto potencial, entonces entre ellos hay una diferencia de potencial delta V. Eso son los conceptos que hay que saber para poder avanzar más adelante con los ejercicios. Vamos a conocer también ahora lo que es la capacitancia. ¿La capacitancia qué es? Es una constante propia de cada conductor aislado, que depende de dos factores importantes. La disposición geométrica de los conductores, que incluye el tamaño, la forma, el espaciamiento de las armaduras, y las propiedades del medio en que están dichos conductores. Bueno, ¿qué es lo que es la capacitancia? La capacitancia es una propiedad, o sea, una constante, ¿sí? Una constante que nos da la relación entre la carga que almacena un capacitor y la diferencia de potencial a la que se encuentran los dos conductores que componen en dicho capacitor, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos que acá este capacitor tiene una diferencia de potencial delta V. Acá es donde estoy escribiendo. Este capacitor tiene estos conductores se encuentran a diferente potencial, por lo que entre ellos hay una diferencia potencial delta V, que nosotros ya sabemos calcular por lo que dimos en la clase pasada, ¿verdad? En la unidad 3 de potencial eléctrico. Y esta capacitancia
depende de dos factores. La disposición geométrica de los conductores, o sea, depende de cómo sean estos conductores. Si son cuadrados, si son rectángulos, si son curvos, si tienen alguna forma en especial, ¿verdad? La geometría incluye tamaño, forma y espaciamiento, ¿verdad? Esta distancia D a la que se encuentran, vamos a llamarle D. Esta distancia D que están separadas, esos dos conductores, también influye en esta capacitancia, ¿verdad? Esta capacitancia. Si la distancia es mayor, tenemos un tipo de capacitancia. Si la distancia es menor, tenemos otro tipo de capacitancia, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice la capacitancia es la cantidad de carga que se almacena en el capacitor dividido la razón, o sea, dividido, perdón, en la diferencia potencial entre los dos conductores que forman el capacitor. La capacitancia se mide en faradios, ¿sí? La letra F mayúscula representa el faradio y el faradio está en su igualdad en unidades igual a coulomb sobre volt, ¿sí? Muy importante que se aprendan también este tipo de ecuaciones para hacer las ecuaciones dimensionales de las diferentes ecuaciones para saber que estamos haciendo bien, ¿verdad? Los ejercicios, ¿verdad? Saber y conocer bien que la carga se mide en coulomb, que la diferencia de potencial o el potencial eléctrico se mide en volt, y en este caso que la capacitancia se mide en faradios, ¿sí? Bueno, y acá le pongo unos posibles temas de teoría, ¿verdad? Que son temas de teoría porque puede ser ejercicios teóricos, ¿verdad? Pero también puede ser ejercicios prácticos. Hallar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, hallar la capacitancia de un capacitor esférico y hallar la capacitancia de un capacitor cilíndrico. Vamos a ver todos estos tres casos a continuación. Vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es hallar la capacitancia de capacitor de placas paralelas. Bueno, pasamos a la siguiente hoja y tenemos este ejercicio de ejemplo. Este ejercicio nos está diciendo que las placas paralelas de un capacitor con vacío, acá lo que nos está diciendo es el aislante que se encuentra entre los dos conductores, están separadas a una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia potencial de 10.000 volts, 10 kilovolts, a través del capacitor. Calcule la capacitancia, la carga en cada placa y la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Entonces esta es la situación que tenemos. Tenemos dos placas que son paralelas y están separadas a una distancia de 5 milímetros. Entre estos dos extremos, este extremo A y este extremo B, tenemos una diferencia de potencial delta B. Esa diferencia de potencial delta B es igual a 10.000 volts, que también podemos decir que es 10 kilovolts, ¿verdad? Sin ningún problema. Acá en el dibujito, acá en el dibujito voy a poner esto como D. Y acá voy a poner de dato que D es igual a 5 milímetros. O también, como siempre tenemos que usar en el sistema internacional, 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? También nos da el área que tenemos de las placas. El área de las placas es de 2 metros cuadrados. Entonces, al tener el área, al tener la diferencia potencial, al tener la distancia, lo que nos pide primero es calcular la capacitancia. Entonces, una vez que sabemos ya todos los datos que nos da, eh, lo que tenemos que hacer es, más que nada, empezar a resolver el ejercicio. Como nos pide la capacitancia, nosotros sabemos que la capacitancia siempre va a ser la razón entre la carga que va a almacenar este conductor y la diferencia potencial que hay entre los extremos del conductor. Hay algo que se tienen que acordar muy bien, que nosotros dijimos que una propiedad de los conductores es que los conductores son, eh,
son superficies equipotenciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si este punto B está a un potencial H, le voy a llamar, está a un potencial H, este punto que está acá también está a un potencial H. Y este punto que está acá también está a un potencial H. Todos los puntos del conductor están a un mismo potencial. Y si este punto A está a un potencial P, este punto también está a un potencial P y este punto también va a estar a un potencial P. Es algo que tienen que acordarse bien la propiedad del conductor, que un conductor es una superficie equipotencial. Y esto les va a ayudar mucho más adelante y vamos a volver a repasar ese tema, ¿sí? Entonces, todos estos puntos están a este potencial B y todos estos puntos están a este potencial A, ¿sí? Todos los puntos están al mismo potencial. Y si yo tomo la diferencia potencial entre este punto y este punto, me va a dar lo mismo que si tomo la diferencia potencial entre este punto y este punto, ¿sí? Más adelante nos va a servir muchísimo en esto, ¿verdad? Para no confundirnos. Bueno, entonces, tenemos que calcular lo que viene siendo la capacitancia. Tenemos que analizar un poco qué tenemos para calcular la capacitancia. Nosotros no tenemos la carga, tenemos la diferencia de potencial. Entonces, al tener la diferencia potencial, eso ya es dato, ¿sí? Vamos a poner 10.000. Ahora, ¿cómo calculamos la carga? Tenemos que ver un poco las fórmulas que estuvimos viendo desde el capítulo 1 hasta ahora, ¿verdad? Y ver qué podemos hacer con los datos que tenemos. Y el capítulo pasado vimos que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la, la distancia que hay entre los dos puntos que queremos calcular el potencial. En este caso, la diferencia potencial es entre el punto A y el punto B. Pero ¿qué era que yo les dije? Yo les dije que si yo tomo un punto acá y un punto acá, la diferencia potencial entre esos dos puntos es lo mismo que si tomo la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Entonces, la distancia de esto, esta distancia D, es igual a 5 milímetros. Pero yo no tengo el campo eléctrico. Entonces, tenemos que ver cómo calculamos el campo eléctrico. Y el campo eléctrico podemos hacerlo por la ley de Gauss. Vamos a estar mezclando lo que vimos en el capítulo 3, lo que vimos en el capítulo 2, con esto que es el capítulo 4. Entonces, por eso es importante que los conceptos que vimos en los capítulos anteriores también sepan bien, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, tienen que preguntar. Esto es aplicando la ley de Gauss, ¿sí? Obviamente tienen que poner la integral y todo eso. Nosotros sabemos que es así la ley de Gauss, ¿verdad? Pero como el campo eléctrico va a ser constante, y entonces nos va a quedar integral de área, integral de diferencial A es igual a A. Y esta A nosotros ya tenemos, que es de 2 metros cuadrados. Entonces acá yo puedo sacar sin ningún problema lo que viene siendo mi campo eléctrico, que va a ser la carga sobre A por epsilon sub 0. ¿Sí? Pero yo no tengo, yo lo que acá no tengo es la carga. ¿Sí? Eso es lo que hay que acordarse. Yo lo que acá no tengo es la carga. Entonces, este campo eléctrico, ¿dónde yo voy a meter? Yo voy a meter acá. Carga sobre área por epsilon sub 0. Y esto multiplicado por D. Entonces yo de acá lo que puedo obtener es mi carga. La carga es igual a la variación de potencial por A por epsilon sub 0 y todo esto dividido D.
Esta carga yo llevo y reemplazo en mi ecuación 1, esto en 1. ¿Y qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener que mi capacitancia va a ser igual a la diferencia de potencial por A por epsilon sub 0 sobre la diferencia de potencial por D. Acá se me simplifica mi diferencia de potencial y me queda que mi capacitancia es igual a A por epsilon sub 0 sobre D. Y esto sí yo puedo convertir ya numéricamente. Esto es una recomendación que les hago. Traten de resolver siempre de forma literal los ejercicios, siempre que no sea muy complicado ahora. Y una vez que tengan ya resuelto todo literal ahí, recién reemplacen los valores, ¿verdad? Y siempre pongan en el sistema internacional. Epsilon sub 0, ¿verdad? Que es una constante que no me sé de memoria, está en la calculadora. Y 5 milímetros, que sería 5 por 10 a la menos 3. Entonces ahí yo tengo mi capacitancia, que sale igual a 3,54 por 10 a la menos 9 faradio. Generalmente esta capacitancia, estos valores de capacitancia son muy pequeños, así que no se asusten si les sale muy pequeño. Entonces, este por 10 a la menos 9 faradios, yo puedo reemplazar el por 10 a la menos 9 por esto. Aquí, nano faradio. Entonces, si le da nanofaradio es por 10 a la menos 9, si le da microfaradio es por 10 a la menos 6, si le da milifaradio es por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta para el ítem A. Ahora vamos a ver qué era que nos decía el ítem B. Nos dice la carga en cada placa. Si nos acordamos, un capacitor almacena también carga. Y almacena una carga Q y menos Q en, en ambas placas, ¿verdad? O sea, la carga en las placas son iguales. Entonces, ¿podemos calcular esa carga de la placa? Y sí, podemos calcular. ¿Por qué? Porque primero luego tenemos ya la fórmula de la capacitancia, que es la carga Q sobre la diferencia potencial. Entonces acá nosotros directamente ya podemos calcular la carga almacenada en el capacitor. 3,54 por 10 a la menos 9 por 10.000. Y eso me da 35,4 microcoulomb. Esa es la carga que se almacena en las dos placas. ¿Sí? Esa carga Q. Y por último nos pide la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Obviamente es algo que no les dije, pero bueno, como ya vimos en el capítulo 1, es obvio que acá entre estas dos placas existe un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque acá hay concentración de carga positiva, acá hay concentración de carga negativa, o sea, hay cargas y las cargas generan un campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos ese campo eléctrico? Y ese campo eléctrico ya lo calculamos antes, que está ahí arriba. E es igual a la carga sobre el área por epsilon sub 0. Ahí reemplazamos numéricamente 35,4 por 10 a la menos 6 sobre 2 por epsilon sub 0. Y ahí me sale lo que viene siendo mi campo eléctrico, que me sale 2 por 10 a la 6. Y esto es en Newton por Coulomb. Otra forma de hacer el cálculo del campo eléctrico es por esta ecuación, ¿verdad? ¿De dónde salía esto? Esto sale de delta B igual a E por D. Le debería salir el mismo campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está resuelta, resuelto el problema, mejor dicho. Está resuelto el problema de un capacitor con placas paralelas. Es muy sencillo, ¿sí? Si se fijan, no vimos nada nuevo, nada fuera de lo que ya estuvimos viendo. Lo único nuevo es esta fórmula de capacitancia. Carga sobre diferencia potencial. Solamente una fórmula. Lo demás
Ya vimos que es la fórmula que relaciona la diferencia potencial con el campo, con el campo eléctrico y también el cálculo del campo eléctrico por la ley de Gauss. Nada nuevo, ¿sí? Ahora vamos a avanzar con lo que viene siendo un conductor cilíndrico que se forma, o sea, que forma un capacitor cilíndrico. Bueno, este ejercicio nos dice que un conductor cilíndrico largo tiene un radio RA y densidad lineal de carga menos lambda. Vamos a ir resaltando, ¿eh? Tiene un radio RA y una densidad de carga menos lambda. Está rodeado por una coraza conductora cilíndrica coaxial con radio interior RB y densidad lineal de más lambda. Calcule la capacitancia. Esto nos pide calcular la capacitancia por unidad de longitud para este capacitor, suponiendo que hay vacío entre los espacios entre los cilindros. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? El ejercicio lo que nos dice es que tenemos un cilindro que es sólido de radio RA que tiene una densidad de carga menos lambda. ¿Eso qué es? Eso es un conductor que tiene una carga menos Q total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lambda, ¿qué era? Lambda era carga sobre L. Entonces podemos obtener sin ningún problema lo que es la carga. Está rodeado por una coraza, ¿verdad? Que es una, vamos a decirle, una superficie, como una pirequita, que también es conductora, que tiene una densidad de carga, que parece que el interior lo que es más lambda y el exterior lo que es menos lambda. Bueno, vamos a respetar el dibujo. Entonces esta va a ser una carga Q. Bueno, y esa coraza tiene un radio RB, ¿verdad? Y también es conductor. Entonces, al ser conductor, podemos dibujar así. Es un conductor que tiene una carga menos Q, ¿sí? Y estos dos conductores están separados una distancia, una distancia D. Esa distancia D aquí es igual a RB menos RA. Y dice que hay vacío en el espacio entre los cilindros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que están separados por un aislante. Y al estar separados por un aislante, dos conductores separados a una distancia D, se nos forma lo que viene siendo un capacitor. Este es un dibujo simplificado de lo que es este sistema que está acá. Muy sencillo. Lo que nos pide es la capacitancia por unidad de longitud del cilindro. Entonces, vamos empezando otra vez viendo lo que es la capacitancia. Esto es lo que nos pide. La capacitancia, que es la carga, sobre la diferencia de potencial. Entonces, nosotros tenemos la carga, ¿verdad? Porque tenemos lambda. Nosotros tenemos lambda, que es la carga por unidad de longitud L. Y menos lambda es la misma carga por unidad de longitud L. ¿Sí? Lo que no tenemos es la diferencia de potencial. Entonces vamos a calcular la diferencia de potencial. ¿Cómo calculamos esa diferencia de potencial? Cuando teníamos dos cuerpos, lo que teníamos que hacer era aplicar esta fórmula. La integral del campo eléctrico en función a la distancia R por el diferencial R. Donde R es la distancia entre los dos puntos que queremos calcular. Tipo, la diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2. R es el vector que va del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Bueno,
tiene que ser el campo eléctrico en función a esa distancia R, ¿verdad? Porque como sabemos, si nosotros tenemos un puntito cargado de forma positiva, el campo eléctrico es saliente a él, pero el campo eléctrico en este punto más cercano es diferente a este punto que está más alejado. Entonces, este campo eléctrico es función a esta distancia R de las partículas. Eso como un recordatorio rápido. Por eso es que ese campo eléctrico tiene que estar en función a la distancia R. ¿Y cómo nosotros colocamos el campo eléctrico en función a la distancia R? Por ley de Gauss. Por ley de Gauss nosotros podemos obtener lo que viene siendo el campo eléctrico. Una ecuación para el campo eléctrico en función a una distancia R. Esta es la ley de Gauss. Bueno, vamos a ir aplicando la ley de Gauss. Tenemos que el campo eléctrico va a ser un campo constante y la integral cerrada de diferencial área me va a dar el área. ¿Y qué área esta es? Esta área es el área de mi superficie gaussiana que tengo que definir. Entonces, ¿cómo yo voy a definir esta superficie gaussiana? La superficie gaussiana para un cilindro, nosotros, por nuestra vasta experiencia haciendo ejercicio de física 4 a esta altura del semestre, sabemos que para un cilindro tenemos que tomar una superficie gaussiana que sea un cilindro. Eso nos va a facilitar muchísimo el cálculo y la aplicación de la ley de Gauss. Entonces esa es mi superficie gaussiana, donde el radio de mi superficie gaussiana es R y su longitud es L. Entonces, yo tengo que calcular el área de mi superficie gaussiana. Y el área de mi superficie gaussiana va a ser igual a 2pi por R, que sería el perímetro, por su longitud L. Ese es el área superficial de mi superficie gaussiana. Esto que es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub c. Entonces ahí yo lo que puedo tener es el campo eléctrico, donde tenemos que acordarnos qué es la carga encerrada. La carga encerrada es lambda por L. ¿Por qué es lambda por L? Porque yo estoy encerrando por completo este cilindro que está ahí, el cilindro de radio RA. Entonces, lambda por L es la carga total encerrada. Esto dividido 2 por pi por R por L por epsilon sub 0, lo que pasa acá es que se me simplifica mi longitud L. Entonces yo ahí lo que tengo es lo siguiente. El campo eléctrico es igual a lambda sobre 2 pi por R por epsilon sub 0. Entonces yo ahí tengo lo que viene siendo mi campo eléctrico en función a la distancia R. Esa distancia R está medida desde el centro de los cilindros, ¿verdad? Porque es lo más lógico, ¿verdad? Lo más fácil. Y para mi ecuación de diferencia de potencial, la distancia D es esta, que yo les había escrito acá, R B menos RA. Entonces este vector R va a variar desde acá hasta acá, desde RA hasta RB. Entonces yo ahí ya tengo completamente definida mi diferencia de potencial. La diferencia de potencial va a ser igual a la integral desde RA hasta RB de que de mi campo eléctrico en función a R, 2pi por R por epsilon sub 0 por diferencial R. Sale todo lo que es constante, lambda por 2pi por R por epsilon sub 0. Y dentro de mi integral se me va a quedar solamente mi variable R, que ya escribí lo afuera. Esto es RA a RB. Y queda
diferencial R sobre R. ¿Esto a qué es igual? La integral de 1 sobre R por diferencial R era igual al logaritmo natural. Y si esto nosotros desarrollamos todo, ¿verdad? Y le aplicamos la fórmula, la propiedad del logaritmo, de resta de logaritmos, podemos simplificar de esta forma, ¿verdad? Entonces esta es mi diferencia de potencial. Y al ser esta mi diferencia de potencial, yo puedo calcular mi capacitancia. ¿Qué va a ser? La carga, que ya dijimos que es lambda por L, sobre lambda sobre 2pi por epsilon sub 0 por logaritmo de RA sobre RB. Entonces, como el ejercicio, bueno, acá podemos aprovechar y ya simplificamos la lambda. Y el ejercicio lo que nos pide es la capacitancia por unidad de longitud. Entonces pasa dividiendo nada más nuestra longitud. Y tenemos 2pi por epsilon sub 0 sobre logaritmo natural de RA sobre R. Ay, disculpen, creo que me equivoqué. Acá en vez de RA sobre RB es RB sobre RA. Porque hacemos RB menos RA. O sea, logaritmo natural de RB menos logaritmo natural de RA. Y ahí está lo que es nuestra capacitancia por unidad de longitud. Entonces, a tener en cuenta en este ejercicio, nada. Nada, porque todo lo que estuvimos viendo ya lo hicimos la semana pasada con la diferencia potencial y ya lo hicimos la semana antepasada con la ley de Gauss. No vemos nada nuevo, solamente lo nuevo, repito, es esta ecuación de capacitancia que es igual a la carga sobre la diferencia de potencial delta V. Y los conceptos de capacitores, ¿verdad? ¿De qué está compuesto un capacitor? De dos conductores que están separados por una distancia D y entre los dos conductores hay un aislante que los separa. ¿Sí? Luego, eh, no hay nada fuera del otro mundo. ¿Sí? Y si se fijan, la forma de resolver un capacitor de placas paralelas es la misma forma de resolver un capacitor cilíndrico, donde los conductores son cilíndricos. ¿Qué hicimos? Calculamos la diferencia potencial. Para calcular la diferencia potencial calculamos el campo eléctrico por ley de Gauss y ahí pudimos aplicar la fórmula de diferencia potencial. ¿Y acá qué hicimos? Y acá hicimos lo mismo. Íbamos a calcular la diferencia potencial. Para calcular la diferencia potencial aplicamos ley de Gauss. Y una vez que hicimos la aplicación de la ley de Gauss y tuvimos el campo eléctrico, hallamos la diferencia potencial y eso reemplazamos en nuestra fórmula de capacitancia. Los ejercicios se resuelven de la misma forma. ¿Sí? Y como los ejercicios se resuelven de la misma forma, yo les voy a dejar este ejercicio que es de un capacitor esférico. Este capacitor esférico está compuesto por un conductor, ¿verdad? Que una esfera interior y un cascarón esférico que le rodea. Están separados por una distancia RB menos RA, de nuevo. ¿Sí? Muy sencillo. Esto les dejo ahí para que ustedes resuelvan. Se resuelve de la misma forma, si se fijan. Se aplica acá la ley de Gauss, se aplica la ecuación, la integral de diferencia potencial y se calcula la capacitancia. Muy sencillo. Se resuelve de la misma forma. No quiero decir, pero parece una receta de cocina, porque todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. Lo importante es tener los conceptos teóricos para poder resolver los ejercicios. Y lo mismo acá. Este es otro caso, ¿verdad? Que ya escapa de la forma esférica, de la forma cilíndrica. En este caso tenemos dos varillas. Dos varillas que están separadas a una distancia D. Y les pide calcular la capacitancia por unidad de longitud.
Otra vez, campo eléctrico, el campo eléctrico que existe entre estos dos. ¿Para qué? Para calcular la diferencia de potencial. Y allí se obtiene la capacitancia. La misma cosa, el mismo procedimiento que lo que tenemos de nuevo. Otra vez, lo que tenemos de nuevo es esto. Lo demás ya vimos en los capítulos pasados. Por eso es que no les, no me quedo explicándoles estos dos ejercicios porque son muy similares al procedimiento para resolverlo, ¿verdad? Y son conceptos que ya vimos en los capítulos pasados. Pero sí, yo les recomiendo tratar de resolver ustedes solos para ver cómo les sale, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que son los capacitores si los colocamos en serie o si los colocamos en paralelo. Vamos a analizar primero qué son los capacitores en serie. Los capacitores en serie son capacitores que están colocados uno seguido de otro. ¿Por qué se realiza esta combinación en serie o esta combinación en paralelo ahora? Paralelo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están uno paralelo al otro, ¿verdad? Vamos a ver más adelante bien cuál es la diferencia entre estos dos casos. Pero acá lo que se hace es una combinación de entre capacitores. Combinamos un capacitor con una capacitancia C1 con otro capacitor de una capacitancia completamente diferente. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, esto nosotros hacemos porque los capacitores se venden en el mercado con una cierta capacitancia ya establecida. Entonces nosotros muchas veces, cuando en el, en el ámbito profesional ya ahora, cuando se quiera hacer, por ejemplo, una instalación eléctrica y se necesite utilizar un capacitor, em, vamos a necesitar un capacitor de cierta capacitancia, pero no vamos a encontrar el capacitor con esa exacta capacitancia dentro del mercado. O sea, yo no me voy a ir y le voy a pedir a mi vendedor, dame un capacitor con una capacitancia C3. Él capaz no va a tener esa capacitancia, porque no existe eso en el mercado, ¿verdad? Porque no está, ya se fabrican los capacitores con capacitancias ya definidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es combinar los capacitores entre sí para obtener así una capacitancia equivalente, que es la que nosotros estamos buscando para nuestro circuito, para nuestra instalación eléctrica, ¿sí? El semestre que viene, para la gente de civil, para la gente industrial, el semestre que viene en el electrotecnia, van a ver para qué se utilizan los capacitores más a fondo cuando vean un campo de capacitor, un banco de capacitores, y los de civil sí que van a ver en sexto semestre, si es que no me, no me estoy equivocando. Por ahora nosotros vamos a aprender cómo se combinan. Estos capacitores se pueden combinar en serie o se pueden combinar en paralelo. La combinación en serie es cuando se coloca un capacitor seguido del otro, ¿verdad? ¿Cuál es la, cuáles son las propiedades que se tienen en los capacitores que están colocados en serie? Las cargas Q1, Q2 y Q3 que se almacenan en los capacitores son todas iguales, ¿sí? En capacitores en serie, las cargas que se encuentran en cada capacitor son todas cargas iguales, de la misma magnitud. La diferencia de potencial entre los extremos de cada capacitor son diferentes. La diferencia de potencial entre los extremos del capacitor 1 es diferente a la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor 2 y también es diferente a la diferencia de potencial entre los capacitores, el capacitor 3. Eso sí, la suma de V1 más V2 más V3 me da esta diferencia de potencial total, ¿sí? ¿Para qué es lo que yo hago esta combinación en serie? Para simplificar todo ese sistema de tres capacitores a un solo capacitor que me almacene la cara Q con una diferencia de potencial V y tenga una capacitancia equivalente. Esta también es una diferencia de potencial equivalente. O sea, la verdad no es equivalente porque es la total, ¿verdad?
que sería esta. Esta diferencia de potencial que resalté en amarillo es igual a esta diferencia de potencial. Y esto es lo que nosotros buscamos calcular, la capacitancia equivalente. Entonces, todo este sistema yo puedo decir que es igual a un solo capacitor que tiene una diferencia potencial delta V, que es igual a V1 más V2 más V3, y tiene una capacitancia equivalente. ¿Y cómo yo calculo esa capacitancia equivalente? Muy sencillo. Yo analizo individualmente cada uno de los capacitores. Yo sé que la capacitancia es igual a la carga sobre delta V1, ¿verdad? Es C1. Si yo despejo la diferencia de potencial de cada una de las ecuaciones, tengo esas tres igualdades que están ahí dibujadas, ya están ahí escritas, mejor dicho. ¿Y qué yo sé? Yo sé que la diferencia potencial total es igual a V1 más V2 más V3. Si yo reemplazo por estas ecuaciones que tengo acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que las cargas son todas iguales, yo puedo sacar la carga como factor común y paso dividiendo a mi potencial. ¿Qué voy a tener ahí? Voy a tener 1 sobre la capacitancia equivalente, donde esta diferencia potencial es esta C equivalente es esta, y la carga es la carga que almacena mi capacitor. Entonces, para capacitores en serie, esta es la relación que vamos a utilizar. Y esto sirve para n capacitores. Yo puedo tener infinitos capacitores combinados en serie y esa es la ecuación, ¿sí? Entonces, a recordar, para capacitores en serie, las cargas almacenadas en cada capacitor son iguales y la diferencia potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales individuales. Para capacitores en paralelo, se tiene que la suma de la diferencia de potencial total, que sería entre estos dos puntos, ya no va a ser igual a la diferencia de potencial V1 más la diferencia de potencial V2. En este caso, las diferencias de potenciales son todas iguales. Lo que sí es que la carga total va a ser igual a Q1 más Q2. Acá lo que pasa es que tenemos cargas diferentes. Acá en serie teníamos cargas iguales y diferencias de potenciales diferentes. En paralelo tenemos diferencia potencial igual y cargas diferentes, ¿sí? Y lo que se hace para hallar la ecuación de la capacitancia equivalente es lo mismo que hicimos para capacitores en serie. Se despeja de la fórmula de capacitancia el valor de la carga y sabemos que la carga total del sistema va a ser Q1 más Q2. Reemplazando por las igualdades que tenemos acá, nos da esto. Y si dividimos la carga total entre la diferencia de potencial total, nos da la capacitancia equivalente, que va a ser igual a la suma directa de las capacitancias de los capacitores que están en paralelo. Un truco para saber si están en serie o si están en paralelo. Acá estos dibujos parecen muy obvios cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Pero vamos a ver un ejercicio que, por ejemplo, ya es mucho más complicado ver así a simple vista ahora. Entonces, acá va mi consejo. Y atiendan muy bien. Y vuelvan atrás si es que no entendieron. Repitan otra vez. Suerte que tenemos un video donde pueden repetir infinitas veces esto. Estas líneas negras que están acá, que conectan los capacitores, son conductores. Estas líneas son conductores. Si se acuerdan, al comienzo de la clase le dije que hay que acordarse que los conductores son superficies equipotenciales. O sea que este punto A está a este potencial A. Entonces todos estos puntos que están conectados por un mismo conductor están a ese potencial A. Potencial, vamos a llamarle potencial verde. Después se corta por el capacitor. Hay una diferencia de potencial entre el capacitor y ahí entonces ya tenemos un potencial azul. Luego se corta otra vez por el capacitor.
tenemos un potencial diferente. Vamos a colocar en amarillo. Y después tenemos que se corta otra vez. Y ese conductor está en otro potencial, que es el potencial rosado. Entonces, si se fijan, los extremos de este capacitor es verde, azul. Los extremos de este capacitor es azul, amarillo. Los extremos de este último es amarillo, rosado. Son completamente diferentes. Quiere decir que mi diferencia de potencial son completamente diferentes. Entonces, los capacitores están en serie. Vamos a analizar el caso de que tengo capacitores en paralelo. Este punto está en el potencial A. Todo este conductor también está en ese potencial, el potencial verde. Y todo esto está a un potencial azul. ¿Sí? Porque son conductores. Y los conductores, todos los puntos del conductor están al mismo potencial. Entonces, si yo tomo el extremo entre este capacitor es azul y verde. Y el extremo entre este y este es azul y verde. Y la diferencia potencial total también es azul y verde. Entonces, todas las diferencias potenciales son iguales. Entonces, los capacitores están en paralelo. Ahora parece que es muy obvio cuál está en serie, cuál está en paralelo. Vamos a ver más adelante. Y les recomiendo hacer este ejercicio de pintar los conductores, porque ahí no hay forma que se confundan y al toque van a pillar cuál está en serie y cuál está en paralelo. Y si les sale un ejercicio de capacitor en serie o capacitor en paralelo, tienen que hacer sí o sí, tienen que asegurar, porque son ejercicios fáciles, es aplicar la fórmula, aplicar las propiedades de los capacitores en serie o en paralelo. ¿Cuáles son esas propiedades? En serie, las cargas son todas iguales, la diferencia de potencial son todas diferentes. En paralelo, la diferencia de potencial son todas iguales, las cargas son diferentes. La carga total es igual a la suma de todas las cargas. Punto final. Bueno, y como saben, y dijimos al comienzo de la clase, un capacitor es un dispositivo que almacena energía. ¿Y cómo calculamos esa energía que almacena nuestro capacitor? Por medio de su capacitancia. Así de sencillo. Bueno, y ahí tenemos lo que son las igualdades para poder calcular la energía potencial almacenada en un capacitor. Me falta una R. Bueno, entonces vamos a ver ejercicios, ejemplos de aplicación de estos conocimientos que ya adquirimos. Y este problema, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Para la red, voy a hacerlo en zoom, para la red de capacitores que se ilustra en la figura, la diferencia potencial a través de AB es de 36 volts. Encuentre A, la carga total almacenada en esta red, B, la carga en cada capacitor, C, la energía total almacenada en la red, D, la energía almacenada en cada capacitor, E, la diferencia potencial a través de cada capacitor. Nos piden muchas cosas, pero es bastante sencillo este ejercicio, ¿sí? Como ya vimos, muy sencillo. Vamos a hacer nomás el ejercicio de pintar. La diferencia potencial entre los extremos de este capacitor es verde, azul. Y la diferencia potencial entre los extremos de este capacitor es azul, amarillo. La diferencia de potencial, eh, la diferencia potencial 1 es distinta a la diferencia de potencial 2. Por lo tanto, capacitores en serie. Algo muy obvio por el dibujo, pero tienen que acostumbrarse un poco a hacer eso. Y algo que tenemos que saber es que la diferencia potencial total, que es de 36 volts, es también igual a la diferencia potencial entre 1 más la diferencia potencial 2. ¿Sí? Algo que hay que saber, ¿verdad? Que nos va a servir más adelante seguramente.
Y si no nos sirve, bueno, no me importa nada tampoco. Es para más que nada recordarles. El ítem A nos pide la carga total almacenada en esta red, ¿verdad? Nosotros sabemos que al ser capacitores en serie, la carga que está almacenada es la misma. La carga total es igual a la carga que hay en el capacitor 1 que hay en el capacitor 2. Lo que nosotros tenemos es la diferencia potencial total entre los extremos. Entonces, para poder aplicar y calcular la carga neta total, lo que nos conviene es calcular la C equivalente, porque nosotros esto ya tenemos de dato que es 36 y esto nosotros, lo que voy a resaltar en amarillo, que es la capacitancia, en verde, que es la capacitancia equivalente, podemos calcular porque tenemos las capacitancias C1 y C2, ¿verdad? Entonces, si nos acordamos de la relación para capacitores en serie, sabemos que es esta. 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces, de acá, yo fácilmente, metiendo en mi calculadora todo esto, puedo sacar lo que es el valor de la C equivalente. El valor de la C equivalente es de 6,667 por 10 a la menos 8 faradios. Entonces, una vez que yo tengo eso, puedo sacar lo que es la carga, la C equivalente por la diferencia potencial. Y esto que es igual a 6,667 por 10 a la menos 8 multiplicado por 36 volts me va a dar lo que es la carga. La carga, por lo tanto, me sale 2,4 y esto está en microcoulomb. Esa es la carga total que se almacena en el sistema de capacitores en serie. Vamos a ver el ítem B. El ítem B nos pide la carga en cada capacitor y como sabemos nosotros que son capacitores que están en serie, la carga total va a ser igual a la carga en el capacitor 1 que va a ser igual a la carga en el capacitor 2. Entonces, la carga en el capacitor 1 y la carga en el capacitor 2 es de 2,4 microcoulomb. Ahí está resuelto el ítem B. Vamos al ítem C. El ítem C nos pide la energía total almacenada en la red, ¿verdad? Y la energía es igual, por la fórmula que habíamos visto, un medio por C equivalente por V al cuadrado. Como nos pide la energía total, como nos pide la energía total almacenada en la red, lo que nos está pidiendo es la energía acá, completa, ¿verdad? Entonces, el valor de capacitancia es de la capacitancia equivalente y el valor de la diferencia potencial es de la diferencia de potencial total, ¿sí? Que es este 36 volts que nos dio el ejercicio. Entonces, esto reemplazando, ¿verdad? La capacitancia equivalente es 6,667 por 10 a la menos 8. Esto multiplicado por 36 al cuadrado. Y esto nos da un total de 43,2 microjoule. Entonces, esa es la energía total almacenada en la red. Después el ítem D nos pide la energía en cada capacitor. Y al ser la energía, esto fue la energía total, al ser la energía en cada capacitor, tenemos que hacer con los datos de cada capacitor. En este caso, V1 a qué va a ser igual. O sea, C1 va a ser igual a 150 por 10 a la menos 9. Y V1 a qué va a ser igual. V1 va a ser igual a la carga sobre la capacitancia 1. Esto elevado al cuadrado. Esto reemplazamos nosotros en lo que viene siendo nuestra ecuación, en nuestra calculadora, ¿verdad? Con los valores numéricos. Y esto nos sale para el capacitor 1, la energía almacenada en ese capacitor es de 19,2 microjoules. Y para el capacitor número 2 va a ser lo mismo, ¿sí? Un medio por
Básicamente al final lo que queda es la carga al cuadrado sobre C, que es la capacitancia 2. Si esto reemplazamos, nos da un total de 24 microjoules. Entonces esa es la energía almacenada en cada capacitor. Entonces, para tener en cuenta, si nos pide la energía total es con los datos de la capacitancia equivalente. Si nos pide en cada capacitor, entonces es con los datos de cada capacitor. Y por último, el ítem E lo que nos pide es la diferencia potencial a través de cada capacitor. Lo que nos pide es calcular V1 y V2. Y es muy sencillo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la capacitancia 1 es igual a ¿qué? A la carga 1 sobre V1. Y de acá nosotros podemos tener V1. Porque nosotros ya tenemos la carga y ya tenemos también el, la capacitancia, ¿sí? Y lo mismo para el capacitor 2. Capacitor 2, carga 2 sobre V2. En este caso la carga 1 y la carga 2, acuérdense que son iguales. Bueno, y acá V1 nos sale 16 volts y V2 nos sale 20 volts. Esos son los resultados entonces para este ítem E, que nos pedía lo que viene siendo eh, la diferencia potencial entre los extremos de cada capacitor. Entonces ahí está el ejercicio resuelto. Espero que se haya entendido bastante bien. Entonces, ¿qué es lo nuevo que vemos acá? Más que nada es propiedades de los capacitores en serie, que las cargas son todas iguales y la diferencia potencial son diferentes, ¿sí? Y aplicar bien la ecuación, ¿sí? Luego tenemos este ejercicio que no voy a ponerme a resolver por completo ahora, pero más que nada se trata en ir reduciendo de a poco, este circuito. Y voy a tratar de reducir y lo que nos pide es la diferencia potencial en este capacitor. O sea, lo que nos pide es la diferencia de potencial en este capacitor C. Lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de potencial para ese capacitor. Y nos da la diferencia potencial entre los puntos A y los puntos B. Nos da la capacitancia C, esto es dato. Nos da, lo que no nos da es la carga que hay en C. Esto es dato. Esto no es dato. Y esto es lo que queremos calcular. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es reducir lo más que se pueda nuestro... Uy. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reducir lo más que se pueda el, este circuito, calcular la capacitancia equivalente y con la capacitancia equivalente calcular la carga neta. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la diferencia potencial total. Nosotros tenemos como dato esto. Esto que está acá, nosotros podemos calcular, ir combinando los capacitores. Y ahí tenemos la carga neta. Y luego vamos aplicando las diferentes relaciones para poder tener lo que viene siendo lo que nos pide el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Entonces acá es donde viene lo importante de eh, saber reducir lo que viene siendo estos circuitos, ¿verdad? Voy a ir reduciendo y el tema del ejercicio le voy a dejar resuelto para que no se alargue demasiado el video. Le voy a ir reduciendo lo que viene siendo este circuito poco, y ya lo que viene siendo la parte numérica van a ir haciendo ustedes, ¿verdad? Entonces, el truco para ir reduciendo
en los circuitos es ir empezando por lo que nosotros vemos rápidamente que, que podemos ir reduciendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me fijo ya rápidamente en esto y pinto todos los conductores que están conectados y voy pintando, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo saber qué conductor está al mismo potencial que qué conductor y con eso rojo no me gusta. Puedo saber quién está en serie y quién está en paralelo. Y lo primero que me fijo es entre estos dos, que estos dos están en paralelo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a reducir eso, voy a borrar estos dos. Voy a borrar esos dos y voy a reemplazar por un capacitor equivalente. C equivalente 1 le voy a llamar. Y yo puedo calcular esa C equivalente 1. Y ahí nuevamente me voy pintando. Todo esto está en verde. ¿Sí? Esto está acá en lila, o sea, en rosado. No soy tan fanático de los colores, así que si no es rosado, me disculpan, bro. Bueno, ahí está. Entonces podemos ir viendo cuáles son los que están en serie y cuáles son los que están en paralelo. Ahí, por ejemplo, me fijo ya que estos dos están en serie. Entonces yo lo que voy a hacer es ir dibujando otra vez. Está este así, así, así. Este que cruza así en la mitad. Y esos dos yo reemplazo por una C equivalente 2. Acá está el de 100, acá está el de 75, acá está el de 150, acá está el de C. Yo reemplazo por una C equivalente 2. Y ahí me voy pintando de nuevo todo lo que es azul. Todo lo que es azul, todo lo que es amarillo ya no existe más. El verde, el rosado, no sé qué color es, y el naranja. Y ahí, por ejemplo, me voy viendo que este es azul y verde y este también es azul y verde en sus extremos. Entonces estos dos están en paralelo. Este es el de 100, este bajaba acá, este es de 75 que no está en paralelo con nadie, 150. Y después están estos dos que estos dos estaban en paralelo. Entonces yo ya voy a asociar. Este es C equivalente 3. Y ahí me voy reduciendo. Esto sigue siendo en verde. Esto sigue siendo en rosado. Y me falta mi azul. Y ahí yo veo, por ejemplo, que este y este están en serie. Entonces me voy reduciendo otra vez. Es algo que hay que ir haciendo de a poco, ¿verdad? Esto va a ser C equivalente 4. C equivalente 3. Y ahí me voy otra vez pintando. Esto es lo azul. Esto es lo verde. Y por último me queda el naranja. Y ahí yo tengo que estos dos están en paralelo. Ahí. Esos dos están en paralelo. Entonces tengo el de 100 y tengo una C equivalente 5. Y ahí por último ya se nota que estos están en serie. Y ahí yo puedo tener una
C equivalente 6. Y con esta C equivalente 6, ¿qué es lo que hago? C equivalente 6 es igual a la carga total sobre eh, la diferencia de potencial que es, según el ejercicio, de 1200 volts. Yo ya tengo el valor de la C equivalente y puedo calcular esta Q total. ¿Para qué me sirve esta Q total? Por em, propiedades de capacitores en serie, porque este vino de capacitores en serie. Si esta es Q total, vamos a llamarle Q1, vamos a llamarle Q total. Este también tiene que ser Q total y este también tiene que tener Q total. Esta C equivalente 5, ¿de dónde salió? C equivalente 5 salió de una combinación en paralelo. Ah, ¿y qué yo tengo acá? Yo tengo la C, yo tengo la capacitancia de este capacitor, tengo su carga, puedo calcular su diferencia de potencial. Tengo la carga de este capacitor, tengo su capacitancia, ya saco también su diferencia de potencial. Y así me voy haciendo. La diferencia potencial de este capacitor va a ser lo mismo que la diferencia potencial entre estos dos. Y así me voy haciendo. Me voy atrás, de adelante para atrás, e ir calculando de a poco en todos los datos hasta llegar a encontrar lo que me pide el ejercicio. Este lo voy a dejar así. Tengo el ejercicio resuelto y le voy a poner cuando suba el material, ¿sí? Si me ponía a resolver el ejercicio iba a ser muy extenso. Yo les sugiero resolver una vez por lo menos este tipo de ejercicios y hacer también el propuesto que les voy a dejar, que es más que nada para resolver y es más o menos este mismo sistema. Ir reduciendo, ir avanzando y luego ir volviendo sobre nuestros pasos, ¿verdad? De adelante para atrás, ¿verdad? Bueno. Entonces, así es como yo veo cuál está en serie y cuál está en paralelo cuando el sistema es muy complicado. Es concentrarse e ir de a poco. Bueno, ahora vamos a ver lo último que serían los dieléctricos. Los dieléctricos son los materiales aislantes. Hasta ahora nosotros estábamos viendo un capacitor que tiene un aislante, el cual siempre consideramos que es el vacío. Ahora, ¿qué pasa si el material, el aislante, no es el vacío? Es otro material, es otro aislante, es un otro dieléctrico. Entonces ahí cambia, ¿verdad? Nosotros lo que usábamos era epsilon sub 0, ahora vamos a usar epsilon, ¿sí? ¿Y cómo podemos relacionar epsilon sub 0 con epsilon? Con la constante dieléctrica del material. La constante dieléctrica del material es K, que es la relación entre la capacitancia del capacitor cuando el aislante dieléctrico eh, no es el vacío y la capacitancia del mismo capacitor, pero cuando entre las dos placas conductoras hay vacío, ¿sí? Y ahí se tiene la relación entre epsilon y epsilon sub 0, ¿verdad? Donde epsilon es la permitividad del dieléctrico. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Y esta constante dieléctrica también podemos calcular por medio de esta relación, donde es 1 más chi, donde chi es la susceptibilidad eléctrica. Les puede dar como dato la susceptibilidad eléctrica y ahí calculan ya la constante dieléctrica y ahí pueden calcular epsilon, que es igual a K por epsilon sub 0. Entonces, en todos los lados donde usamos epsilon sub 0, ahora vamos a utilizar K por epsilon sub 0 si es que tenemos un dieléctrico, un aislante que no es el vacío. Bueno, también se tiene la ley de Gauss para los dieléctricos, donde si se fijan esta K
estaba multiplicando acá con epsilon sub 0, ahora pasa acá, ¿sí? Y la densidad superficial de carga de un dieléctrico viene dada por esa relación que está ahí, ¿sí? Más que nada, en resumen, es reemplazar donde antes teníamos epsilon sub 0, reemplazar por k por epsilon sub 0 de ahora en más, ¿sí? Bueno, y vamos a ver este ejercicio como ejemplo. Em, a ver, vamos a ver este ejercicio como ejemplo, donde nos dice que el espacio entre las placas paralelas de un capacitor está ocupado por dos bloques de dieléctrico, uno con constante K1 y otro con constante K2. Quiere decir que los dieléctricos son diferentes, ¿sí? Cada bloque tiene un espesor de D mayor a 2. En realidad, esto D mayor a 2 tendría que ser D sobre 2, donde la distancia D, o sea, donde D es la distancia entre las placas. Demuestra que la capacitancia es esta expresión que está acá escrita. Entonces tenemos que demostrar que la capacitancia es esto. Bueno, ¿y cómo demostramos eso? Tenemos que la capacitancia, bueno, vamos por partes. Acá, por ejemplo, tenemos un capacitor que tiene dos dieléctricos eh, diferentes entre sí. Antes era vacío, ahora son dieléctricos. Lo que nosotros hacemos es hacer suposición de que acá le cortamos, voy a hacer con otro color, le cortamos nosotros a nuestros dieléctricos, le separamos por medio de otra placa, de otro conductor metálico. Entonces, ahí lo que se nos forma es un sistema equivalente que vamos a dibujar como nosotros conocemos, ¿verdad? Así y así. Donde este capacitor está relleno con el dieléctrico de constante K1 y este otro capacitor está relleno con el dieléctrico de constante K2, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la diferencia potencial entre cada extremo de los capacitores. Este va a ser V1, este va a ser V2. Es diferente, ¿sí? Entonces, ese sistema más complejo lo pasamos a un sistema más sencillo, como si fuera que son dos capacitores que están en serie, ¿sí? Entonces, teniendo esa consideración, vamos a tener nosotros un capacitor con capacitancia C1 y otro con capacitancia C2. Entonces, para hallar la capacitancia de este capacitor grande, ¿verdad? Que está más dibujado más grande, es la capacitancia equivalente, ¿sí? Entre C1 y C2, combinación en serie. Entonces vamos a calcular primero C1 y C2. C1, ¿a qué es igual? C1 va a ser igual, hay que atender bien eso, ¿sí? Antes nosotros utilizamos epsilon sub 0, ahora vamos a usar K1 por epsilon sub 0. Y vamos a utilizar directamente esta fórmula que calculamos acá. Para que no se pierdan, nomás estoy volviendo. Esta fórmula. Esta fórmula es A por epsilon sub 0 sobre D para capacitores de placas paralelas. Vamos a aplicar directamente ya eso acá, para no estar perdiendo tanto el tiempo. Epsilon sub 0 por A sobre D, donde esto es D sobre 2, ¿verdad? Esta distancia que está acá, esto, D sobre 2. Entonces, antes era epsilon sub 0, ahora es K1 por epsilon sub 0. Y C2 va a ser lo mismo. Va a ser
K2 por epsilon sub 0 por A sobre D sobre 2. ¿Sí? Donde D sobre 2 es la distancia que hay entre las placas, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos C1, ya tenemos C2. Lo que tenemos que calcular es la C equivalente. Y para una asociación en serie de capacitores tenemos que 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si esto reemplazamos, vamos a tener que 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1, lo que nos da es D sobre 2 K1 epsilon sub 0 por A más D sobre 2 K2 epsilon sub 0 por A. Sacamos relación de factor común y lo que tenemos es D sobre 2 por 1 sobre epsilon sub 0 por A. Y esto 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Si esto despejamos ahí la C equivalente, lo que vamos a tener es lo siguiente. 2 por epsilon sub 0 por A dividido la distancia D. Todo esto multiplicado, no, realmente es dividido por 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y si esto desarrollamos más, vamos a tener como está ahí el enunciado ahora. 2 epsilon sub 0 por A sobre D por K1 más K2 sobre K1 por K2. Entonces ahí está demostrado ahora. Entonces lo que varía para los dieléctricos es esto. Antes utilizamos epsilon sub 0, ahora utilizamos K por epsilon sub 0. Y hacemos este tipo de artificio, ¿verdad? Para poder simplificar más. Una equivalencia. Lo mismo acá. Acá hay que tener en cuenta eh, el tema de quién está conectado con qué. Voy a armar el equivalente, ¿sí? Y después le dejo a ustedes que resuelvan el ejercicio. Son tres placas metálicas cuadradas, A, B y C, lo que está en amarillo. Están separados por papel, que son lo verde, ¿verdad? El papel es un aislante. Entonces está separados por aislantes. Si yo ubico acá este punto B, este potencial B, ese potencial B está conectado a la placa A y está conectado a la placa C. La placa A está en contacto con papel y la placa C está en contacto con papel, con este papel y con este papel. Y si yo divido imaginariamente mi placa B en dos, voy a tener así, placa B, placa B. Y la placa B está toda en un mismo potencial porque es un conductor. Entonces ese es el sistema equivalente del que yo formé. Uy, tengo que utilizar colores diferentes. Voy a colocar todo en el mismo color para que nadie se confunda. El A está dibujado en verde, en azul, y el B está dibujado en verde. Así. Entonces, este es el sistema equivalente a este dibujo denso que vemos acá. Muy sencillo, capacitores que están en paralelo. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial es verde-azul en ambos capacitores. Sea lo que sea que les pidan, ya saben que es un sistema de capacitores en paralelo. Ya saben las relaciones que tienen, ya saben las relaciones que pueden aplicar. No sé lo que les pide el ejercicio, pero yo sé
que van a poder calcular con lo que ya saben hasta ahora. Y con eso vamos a terminar las clases. Ya les dejo los ejercicios propuestos. Este es un ejercicio propuesto que es muy interesante, que ya es modo examen, modo medio denso también, eh, que les dejo luego resuelto para que vean, ¿verdad? Les dejo luego ya resuelto para que no se rompan la cabeza tratando de resolver. Eh, les dejo como propuesto, traten de resolver solos, ¿sí? Y también les dejo dos ejercicios propuestos. Uno que les dije cómo tienen que hacer, que es de reducir lo más que se puede, ¿verdad? Ir reduciendo todo, haciendo las asociaciones en serie, haciendo las asociaciones en paralelo, según corresponda. Esto es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Esto de 10 milicoulomb en realidad debería ser 700 microcoulomb, ¿sí? Para que les salga igual a esta respuesta. Em, y nada, eso con respecto a este ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio de dieléctricos que, si se fijan, tienen varios dieléctricos ahí colocados. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ir separando, ¿verdad? Ir separando y armar esto, que es un sistema equivalente. Y eso es todo. Cualquier cosa, saben que siempre me pueden estar contactando, ya sea por WhatsApp, por Classroom. Yo voy a estar respondiéndole a sus dudas. Saben que en el Classroom tienen una sección de consultas, tienen ahí los materiales de las clases que yo voy alzando. Y nada, nos vemos la próxima clase para poder desarrollar el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. El primer parcial va a entrar solamente hasta este capítulo número 4. Así que es muy importante que todos los conceptos que vimos hasta ahora puedan eh, quedar bien fijos. Y lo bueno de este capítulo 4 es que utilizamos conceptos del capítulo 3 y el capítulo 2. Entonces nos ayuda también a repasar un poco. Y eso es todo. Más que nada, eh, fuerza para poder estudiar para los exámenes que se vienen. Y nos encontramos en la próxima clase para desarrollar el siguiente capítulo. Hasta luego.